Así se vive el paro nacional y manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso en varias regiones de Perú. Arequipa, manifestantes se enfrentaron a la policía. Convulsión en Perú. El sur del país es escenario de bloqueos de vías brutales. La población peruana, cansada de su gobernante, la falta de apoyo del Congreso para su vacancia y por el problema de las consecuencias que genera el subdesarrollo de nuestro país, muchas personas han tomado varias carreteras en forma de manifestación y protesta, generando con ello el aumento de la crisis política y económica. Pero a pesar de eso, la moneda solo sube algunos céntimos y más se debe a factores externos, esto gracias a la flotación sucia que aplica el Banco Central de Reserva. Año 2026. Muchos candidatos se presentan para tomar el poder, en su mayoría son candidatos muy antiguos o ya conocidos, pero, entre ellos hay uno nuevo. Tal postulante es un ingeniero, pero también alguien amante de la filosofía y gran conocedor de la cultura peruana. Asimismo destaca por ser un ex general del ejército y haber tenido una trayectoria intachable, teniendo pues una alta influencia en el ejército bélico. Al pasar de los meses, el ex general logra convencer con sus contundentes discursos a la población peruana, inclusive recibe apoyo de empresas muy importantes del país, ya que dicho ingeniero era de ideología capitalista perteneciente a la derecha. 20 de junio del 2026, 10 p.m. Segunda vuelta de las elecciones en Perú. Nuestro candidato logra pasar a segunda vuelta. Toda la población está atenta a los resultados finales. El periodista anuncia al ganador, donde el 68% de votos es a favor del ex general, consagrándose presidente de la República. Señor presidente de la República, solicito autorización para dar inicio al desfile de honor que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú ofrecen al pueblo peruano. El 28 de julio se prepara un gran desfile y el juramento del nuevo presidente de la República Peruana, teniendo como gabinete a una gran cantidad de profesionales capaces y disciplinados, todos con un enorme espíritu patriota. Ese mismo día, el nuevo presidente da su primer discurso a nivel nacional, llamando a toda la población peruana a la unión para combatir los males que afectan al país. Asimismo pronunció el mejoramiento y la construcción de más colegios, afirmando otra vez que su gobierno estará enfocado en la potenciación de la parte educativa con el fin de crear nuevos líderes y cortar de una vez por todas con la cadena que ha condenado al país a una ignorancia inaudita. Por consiguiente, expresó su rechazo a la comunidad LGTB. Además, implementaría y exigiría al Congreso la aprobación de la ley del servicio militar obligatorio con el fin de erradicar la delincuencia y rescatar a la generación de adolescentes. De esa forma siguió hablando de nuevas medidas para que el país pueda terminar con el subdesarrollo y obtener una nación más digna, asegurando que en los próximos 4 años, con todas las medidas que implementaría, formaría un ejército militar mucho más profesional y grande y con ello volver al Perú el más poderoso de Latinoamérica. Al final de su discurso terminó con la siguiente frase: la especie más fuerte expulsará a los débiles y que la humanidad de los individuos no tiene ninguna importancia. Solo cuenta la humanidad de la naturaleza que elimina a los débiles para dejar espacio a los fuertes. Fueron pasando los años, y el país recibió muchos cambios que lo beneficiaron. La delincuencia se había reducido gracias al mayor empleo y la mejora de la educación, así como también la ley del servicio militar obligatorio. Ahora no había persona mayor de 18 años que no trabajara o estudiara. A pesar de todos los cambios positivos, además del reconocimiento de muchas organizaciones por la gran labor del ex general, había una parte de la sociedad que aún rechazaba y tildaba de corrupto al presidente peruano. Pero el ex general tenía muchas estrategias bajo la manga, y una de ellas era el apoyo del cuarto poder, es decir, de los noticieros, ya que este les daba regalías y muchos privilegios para que de esa manera tenga mayor apoyo e influencia en el país. Muchos criticarían eso, pero él lo hacía con una única razón: tener el apoyo de la gente y mantenerse en el poder. A pocos años de terminar su mandato y logrando obtener un país más desarrollado, tranquilo y con una cultura más disciplinada en la sociedad peruana, el mandatario decide tomar una jugada arriesgada, y es aliarse con el ejército, ya que está decidido con mantenerse en el poder por más tiempo. Por ello logra convencer a muchos generales de las Fuerzas Armadas a unirse a su causa, quienes lo felicitan por su gran trabajo y rechazan la labor que realiza el Congreso, ya que este último ha puesto muchas trabas en los proyectos
proyectos del ex general, teniendo el respaldo de las Fuerzas Armadas, el 99% de la población en general y de muchas empresas y noticieros influyentes. Decide cerrar el Congreso un 25 de diciembre del año 2030, autoproclamándose como dictador de la nación peruana y exclamando a gran voz: "Por mi país mancharé mi nombre". Tras esto, decide realizar agresivos cambios en la constitución política del país, así como aumentar de una forma extrema el presupuesto de las fuerzas militares, firmando una alianza de apoyo secreto con los Estados Unidos, así como también una alianza con China, logrando convencerlos en su apoyo en caso de guerra, gracias a que el presidente ofreció grandes porciones de terrenos con muchos recursos que podían explotar sus empresas, además de que ambas naciones querían aumentar su influencia en Latinoamérica y Perú era una gran opción para ello. Chile, al enterarse que en menos de 5 años el Perú ha logrado mejorar de manera considerable su economía como el desarrollo de su sociedad, además de mostrar cada año el aumento de su poderío militar, decide enviar espías como lo hacía en los años 60 y 70, esto para mantenerse informados y enterarse porque el Perú está que se arma fuertemente. Asimismo decide formar una alianza militar con Ecuador, además de pedir el apoyo de Estados Unidos, así como la investigación de la CIA, argumentando que el Perú se está armando demasiado. El Perú muestra su gran poderío militar en un hermoso desfile y manifiesta el gran trabajo que ha realizado el ex general junto a sus ministros y participantes que luchan a favor del desarrollo peruano. Asimismo, al finalizar la gran ceremonia, el presidente a horas de las 8 p.m. anunció en su discurso un motivador mensaje, pero lo que más alertó a los chilenos fue que el ex general mencionó que el Perú tarde o temprano recuperará sus antiguos territorios. Con esto fue suficiente para que Chile se rearme y prepare una defensa y contraofensiva. ...1 de agosto, el presidente peruano decide reunir a todos sus generales, anunciado que el 6 de agosto, se efectuará la invasión con el objetivo de recuperar los antiguos territorios que fueron adquiridos por Chile. Todos sus generales y soldados, juran ante la patria, ser fieles a la bandera, y proteger el territorio nacional hasta la muerte. Por otro lado, Chile, mantiene fortificada su defensa, y envió a sus fuerzas especiales al límite con la frontera peruana. Además, mantiene comunicación de alianza con el Ecuador, y planea realizar una estrategia que incluya a ambos, en caso de un eventual ataque peruano, faltando solo 2 días para el comienzo de la guerra. El pueblo peruano se entera de que el presidente fue hospitalizado y que cada segundo su salud empeora. Esto sucedió de un momento a otro. Justamente el sargento encargado de la seguridad del ex general recuerda que el día de ayer se encontraba meditando y preparándose para tomar las riendas del ejército, pero de manera sorpresiva cayó muy enfermo. Comentó que a horas de la 1 vomitó sangre después de consumir sus alimentos. Los ministros en una reunión de emergencia pensaron en suspender el ataque, ya que el presidente está a punto de morir en extrañas circunstancias. Muchos pensaron que era envenenamiento, así que trataron y acusaron a muchos trabajadores del Estado como traidores y títeres chilenos. ...6 de agosto, el presidente es llevado de emergencia a Estados Unidos, para una operación en el estómago. Hasta el momento la causa de su enfermedad está oculto para la población, todo esto para evitar un colapso interno. Pero, el Estado peruano, tiene pruebas de que Chile es el principal protagonista del dicho ataque. Pero, por otro lado, se sabía de que el presidente ya estaba sufriendo de algunas enfermedades que lo debilitaban físicamente, e inclusive se recomendó amputarle una pierna para evitar el avance de su enfermedad, faltando solo 2 horas para el ataque planeado. El ministro de Defensa junto a la mano derecha del presidente, deciden no suspender el proyecto, e iniciar con la invasión. Pero Chile, tenía una pequeña sorpresa para los soldados peruanos. Miles de minas antitanques por toda la zona, además de una alianza secreta en la mochila. No se pierdan el siguiente capítulo, que saldrá el siguiente siglo XD, saldrá en las próximas semanas. Dice la leyenda que si dan like al video, todos sus deseos se cumplirán.
7 de agosto, 3:15 de la mañana. Perú inicia su invasión con un bombardeo en los pueblos cercanos a la frontera, desde Chacayuta hasta Tripartito. Esto Chile lo veía venir, tarde o temprano, la invasión iba a comenzar. Por ello miles de soldados pertenecientes a las fuerzas especiales, lucharon en la frontera, consiguiendo en algunas zonas contener al ejército peruano. Pero, al promediar las 5:30 de la mañana, las fuerzas nacionales logran vencer el cerco chileno, invadiendo varias localidades. Asimismo, debido a la planificación de Chile, varios tanques son destruidos debido a las minas antitanques puestas anteriormente. A pesar de las distintas dificultades, los militares logran avanzar en la región de Arica. La guerra se empieza a dividir en 3 campañas, tanto marítima, aérea y terrenal. A la 1 de la tarde, los buques peruanos logran asediar el puerto de Arica, desembarcando a miles de hombres como refuerzos. Los militares peruanos se percataron que había poca población en las ciudades que conquistaban, pues, realmente Chile había predicho dichas jugadas, evacuando a sus pobladores, para militarizar distintas zonas. Por ello, a las 5 p.m., empieza una fuerte batalla aérea, donde varios aviones peruanos y chilenos entre cazas y bombarderos son derribados. Poco a poco, el ejército peruano logra avanzar, capturando varias localidades chilenas. A horas de la noche, como a las 9 p.m., 6 destructores chilenos tienen como objetivo repeler a los buques peruanos que asediaban el puerto de Arica. El combate duró unas 3 horas, con victoria parcial chilena. Pero, a pesar de eso, solo quedaron 2 destructores, por ello tuvieron que regresar a la base de emergencia, no logrando su cometido, ya que estaban llegando varios buques peruanos de refuerzo desde el puerto del Callao. Las fuerzas peruanas utilizaron diversas estrategias como el movimiento pinza, para poder erradicar a los militares chilenos que defendían Arica. Por otro lado, en la campaña aérea, los peruanos y chilenos están muy equilibrados. En la campaña marítima, Perú, a pesar de las dificultades, ha logrado tomar el control del mar de Arica, mientras sigue combatiendo a la Fuerza Naval de Chile. Y en la campaña terrestre, Perú ha sido capaz de conseguir buena parte de la región en guerra. Las batallas no se detienen, Perú ha logrado con éxito su plan relámpago. Pero, Chile continúa defendiendo y recluta a más soldados. Asimismo, el ministro de Defensa ha logrado adquirir más de 200 aviones, aunque la mayoría es perteneciente a la inexistente Unión Soviética. Rápidamente todo el armamento comprado es enviado al campo de batalla. Debido a todo lo que implementó el presidente peruano, que ahora se encuentra batallando por su salud, el Perú ha reclutado y tiene en servicio a más de 900.000 soldados, la mayoría jóvenes que fueron reclutados durante el servicio militar obligatorio. El día finaliza con una batalla muy intensa, donde Chile retira sus fuerzas. El día de mañana Perú intentará tomar el Morro de Arica, y de esa manera honrar el recuerdo de los héroes que murieron ahí. La noticia de la guerra llega a todo el mundo. Estados Unidos y China no se pronuncian, mientras que la ONU y el Vaticano piden la paz. A pesar de todo, Perú queda mal ante las naciones, siendo denominado invasor y acosador. Pero otros defienden argumentando que la guerra era inevitable, y solo es esperar el resultado. Al mediodía, Ecuador anuncia su apoyo a Chile, Bolivia se mantiene parcial, así como Argentina. Perú, después de intensas batallas, logra capturar el Morro de Arica, y colocar la bandera nacional. Además, en la lucha aérea, Perú ha sufrido muchas bajas, pero son reemplazadas de forma rápida, debido a la constante compra de aviones soviéticos, las cuales son baratos y solo son usadas como carnada. Perú busca capturar el puerto principal de Chile, con el objetivo de paralizar su economía, pero hay una gran flota naval protegiendo dicho puerto. Solo pasaron unos minutos para que se produzca una gran batalla naval. Tras varios días de combate, Perú aún no podía capturar completamente Arica, debido a la defensa aérea chilena, mientras que, por otra parte, Perú no logra capturar el puerto chileno, siendo la flota destruida y el comandante capturado. Debido a estos tropiezos, Perú decide ir más despacio, ya que estaba sufriendo demasiadas bajas. Las batallas producían en total entre ambos bandos, más de 3.000 bajas al día. Las luchas no cesaban, Perú seguía avanzando a un paso lento, pero firme.
mientras que Chile seguía reclutando a más soldados. 18 de agosto. El ejército peruano es embestido por una gran ola de soldados, obligando a retroceder unos cuantos kilómetros. 20 de agosto. Los militares logran con dificultades seguir avanzando, ahora solo estaban a menos de 50 kilómetros de Tarapacá. En la noche, acampan las diferentes divisiones militares en el pueblo de Camarones. Pero, no pueden dormir tranquilos, debido a los bombardeos constantes de los chilenos. 22 de agosto. Tras 2 días de combate, logran al final tomar toda Arica y entrar a Tarapacá. El ejército peruano ha sufrido más de 50.000 bajas, y gran pérdida de armamento bélico. El ministro de Defensa dejó en claro que Perú no se retiraría sin recibir sus territorios que habían perdido en la guerra. La diferencia es que Tarapacá está mejor defendida, la élite del ejército chileno se encontraba ahí. El general que encabezaba al ejército militar de Chile dijo, en voz de mando: aquí es donde los detenemos, aquí es donde luchamos, aquí es donde ellos mueren. Finalizado la frase, el ejército chileno realiza una emboscada en la frontera con Arica, para dar vuelta a la balanza. La batalla duró 2 días seguidos, sin descanso, con victoria no definida, ya que ambos bandos se retiraron por el momento. Una de la mañana. Ecuador realiza su invasión en la Amazonía peruana, capturando y aniquilando a varios soldados peruanos de defensa territorial. Esto definitivamente sorprendió al ministro de Defensa. Realmente era una mala noticia para el país, ya que no se esperaban la inmensa defensa del ejército chileno. Ahora no podían luchar en 2 frentes. Pero, los militares peruanos no estaban dispuestos a retroceder, así que se realizó un plan de emergencia, la cual era construir una barrera de defensa entre la frontera de Arica, que ahora había regresado a manos peruanas, y Tarapacá, que seguía en poder chileno. 26 de agosto. Perú logra realizar una barrera de defensa, con más de 250.000 soldados a cargo, mientras que las demás divisiones iban a regresar para expulsar a los ecuatorianos. La Marina peruana se dirige a bombardear el puerto de Guayaquil 27 de agosto. Sorpresivamente, el muro de defensa es atravesado y los militares se despliegan en desorden, huyendo del enemigo como cobardes. Lo que pasa es que esos 250.000 soldados, la gran mayoría eran jóvenes inexpertos en batalla, que solo servían al Perú por obligación. Chile aprovecha el desorden y pánico de los militares novatos, logrando capturar a varios de ellos, y aniquilar la defensa peruana por completo. Esto es informado rápidamente al ministro de Defensa, quien ordena no retirarse, y luchar para recuperar el control de la situación. Pero, las cosas se ponían peor, ya que, los soldados sin piedad empiezan a aniquilar prisioneros peruanos, ya que los consideraban solo una carga innecesaria. 28 de agosto. Los militares de la Amazonía recuperan el control, logrando hacer retroceder a los soldados ecuatorianos. Pero, las buenas noticias serían opacadas, después de que Bolivia decidiese meterse en la guerra a favor de Chile. Lo que pasó, es que meses atrás, Chile se comunicó con el presidente de Bolivia, proponiéndole un tratado de defensa. Bolivia no aceptó, pero Chile lo terminó convenciendo, al proponerle, de que, si Perú le declaraba la guerra, y este no logrará su cometido, entonces el ejército chileno invadiría Tacna y Arequipa, ofreciendo a Bolivia como recompensa de su apoyo, la región de Antofagasta. Bolivia dijo, que quería de regreso su mar y que eso ayudaría mucho en su economía, entonces dijo que entraría en guerra, si notaba que Chile llevaba la delantera. Por ello el día 28, Bolivia, entró a favor de Chile, rompiendo lazos de amistad con su antiguo aliado peruano. Perú, no podía controlar dicha situación. Tenía a 3 enemigos: por el sur, estaba Chile, por el norte Ecuador y por el sureste a Bolivia. Hasta aquí el video, mis amigos. Por favor, solo tener en cuenta que esto es puro entretenimiento. La leyenda dice que si te suscribes se cumplirán todos tus deseos. Perú sigue defendiendo a Arica, pero con muchas pérdidas de armamento y hombres. Por el norte, aún seguían los combates por el control de la Amazonía, y por el sureste, Bolivia intentaba tomar Cusco. El ministro de Defensa no sabía qué hacer, todo estaba fuera de control, y los recursos económicos empezaban a vaciar.
No podían abandonar Arica, pero tampoco la Amazonía, ni dejar que Bolivia tome Cusco o Puno. A pesar de tener armamento, el Perú no contaba con militares experimentados, ya que casi la mitad aún eran jóvenes novatos. Solo aficionados. ...6 de septiembre. La peor noticia había llegado desde Estados Unidos. El presidente peruano no había resistido a la enfermedad y murió, dejando como última petición cumplir con el objetivo encomendado. Esto destruyó moralmente a los soldados peruanos, quienes venían de perder varias batallas. Además, se generó una rebelión en el interior del país. Eran soldados que deseaban la paz y dejar la guerra a un lado. Así que se pusieron en marcha para tomar Lima y expulsar al ministro de Defensa. Perú se encontraba a un paso para el jaque mate. Pero el ministro de Defensa ordenó no retirarse de Arica ni de la Amazonia, ya que, a pesar de todo, había suficientes soldados para aguantar unos días más. Así que se realizaron varias líneas de defensa. Además, la ventaja era que Perú dominaba el mar de Ecuador y de Arica por el momento, y con ello podía realizar la compra de más armamento. Chile también adquirió más armamento, entre ellos destructores y submarinos, además de Ecuador, quien no estaba dispuesto a retroceder. 18 de septiembre. Perú mantiene sus fuerzas fortificadas, aunque el costo es enorme, tanto de pérdidas materiales como de soldados. Por otro lado, Bolivia cambia de estrategia y retira sus fuerzas de Puno y Cusco, decidiendo asediar Tacna, con el objetivo de rodear al ejército peruano. Además, el ministro de Defensa toma el cargo de presidente temporal, esto para evitar el colapso interno. Asimismo, la rebelión se hace más fuerte, gracias a la oposición que hubo durante el régimen del ex general Velasco. El objetivo será rodear Lima. 19 de septiembre. Finalmente, Perú logra expulsar a los ecuatorianos de la Amazonía, pero no por mucho, ya que el ejército enemigo decide tomar otro frente de batalla, esta vez por Tumbes. Perú despliega cientos de tanques y camiones blindados por todo Tumbes. Mientras, en Bolivia, Perú logra convencer a varios funcionarios importantes del gobierno de mantener informados sobre los movimientos de los militares bolivianos. Esto en compensación, Perú ha ofrecido gran cantidad de dinero. Así como también, Perú decide utilizar el espionaje en varios frentes de batalla. 24 de septiembre. Perú logra mantener su defensa en Tumbes y Tacna gracias a cierta información brindada, mientras que, en Arica, decide realizar una batalla para tomar Tarapacá. A pesar del esfuerzo, son repelidos por las fuerzas chilenas, quienes se mantienen fuertes en dicha zona. Esta batalla dejó grave a las divisiones peruanas, perdiendo a más de 100 tanques en la lucha. El ejército peruano está demasiado agotado, y el avance ha sido poco. La moral ha caído tras la muerte del presidente. Pero a pesar de eso, los militares no se retiran y deciden avanzar para tomar Tarapacá. El día termina con un mensaje confidencial de Argentina hacia Perú, donde este le ofrece su apoyo y que entrará en guerra a favor de los militares del Sol. Terminando así, los dos bandos aliados ya definidos. 3 de octubre. Han pasado varias semanas, finalmente Perú logra capturar Tarapacá, pero el costo fue muy alto en vidas humanas y material bélico, debido a la feroz resistencia chilena. Además, por el norte Ecuador sigue realizando pequeñas batallas para debilitar al Perú, mientras que Bolivia decide enviar militares para reforzar las divisiones chilenas. Por otro lado, tras el anuncio de Argentina, se estima que sus soldados entrarán en guerra a partir del 1 de diciembre, ya que se tenía que movilizar varias tropas además de alistar el armamento. Por lo tal, Chile aprovecharía todo ese tiempo para recuperar sus territorios y defenderse ante Argentina. 5 de octubre. Todos los países beligerantes estaban debilitados, por lo tanto, hacen un alto al fuego, con el objetivo de recargar municiones. Por ello Perú decide endeudarse más de lo que ya estaba, comprando armamento ruso, alemán, chino, británico y estadounidense. Mientras que los aliados hacen lo mismo. Cada país en guerra terminó endeudándose, inclusive Argentina tuvo que pedir préstamos para la compra de más armamento pesado. 18 de octubre. Perú realiza la compra de 300 tanques, para continuar su ofensiva hasta Antofagasta. Pero, han pasado meses de lucha, meses donde la economía ha colapsado, además de que la muerte de su presidente dejó una gran polarización en la sociedad, ya que temporalmente el ministro de Defensa fue nombrado como jefe supremo, teniendo sus fuerzas divididas en dos frentes. Perú decide montar su última operación, la cual consistía en recuperar Antofagasta y consolidar su invasión. Para ello, tenía que sacrificar más de 30.000 hombres, muchos de ellos jóvenes apasionados.
Mientras que Chile preparaba su contraofensiva junto con Bolivia, además Ecuador pretendía un nuevo ataque. 28 de noviembre. Han pasado meses desde que Perú inició su ofensiva para recuperar Antofagasta. A pesar de ello solo ha conseguido parcialmente del terreno, costando una gran cantidad de vidas. Asimismo, la contienda está a pocos días de tomar nuevo rumbo luego de la intervención argentina. 1 de diciembre. Cada ciudad conquistada ha sido un gran costo de vidas humanas para el Perú. Pero también han logrado expulsar completamente a los ecuatorianos por el norte, y lograr parcialmente su cometido en el sur. Argentina tiene planeado entrar por territorio peruano para poder ayudar en la ofensiva para tomar la ciudad puertoaria chilena. El ministro estaba entusiasmado porque al final lograrían cumplir el anhelo de muchos peruanos, y honrar a los gloriosos caídos del Pacífico. Pero, al momento de contabilizar a sus soldados en servicio para enviarles a la ofensiva en conjunto con los militares argentinos, se sorprendió al darse cuenta que ya no tenía hombres al servicio de la patria, ya que la mayoría había fallecido en combate o estaban en la defensa contra el Ecuador. Por lo tanto, hubo un cambio de planes, y era resistir para firmar la paz. Año 2033. 18 de febrero. Han pasado muchos meses desde el comienzo de la guerra. Gracias a la ayuda argentina, Perú pudo tomar Antofagasta. Pero quedando con pocos soldados a disposición, además la guerra se había extendido, debido a la oposición de algunos generales argentinos en apoyar la guerra. 15 de mayo. Perú establece una sólida defensa en el sur y norte, apoyando en armamento bélico a Argentina, quien se encontraba luchando para tomar los puertos chilenos desde la Tierra del Fuego. Mientras que Bolivia decide dar un alto a la guerra y negociar con Perú por el control de Antofagasta. 2 de junio. Ecuador se retira de la contienda llegando a un tratado con Perú. Una de las razones es debido al colapso de su economía, ya que la marina peruana había capturado sus puertos, haciendo imposible su exportación de productos a otros países. Ecuador y Bolivia fuera de la contienda, Chile decide rendirse. Pero, antes de eso, decide lanzar su última contraofensiva para recuperar los territorios quitados por Perú y Argentina. Su último intento contará con el apoyo de más de 100.000 soldados entre veteranos y civiles inexpertos. 23 de julio. La guerra finalmente ha terminado, Argentina y Perú logran capturar la capital chilena, realizando un gran desfile en señal de victoria. Pero, la economía en todos los países beligerantes estaba colapsadas, tanto de Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile y sobre todo Perú, quien había pedido varios préstamos a las potencias para poder financiar la guerra. La guerra termina con un tratado en Santiago, donde Chile cede Arica, Tarapacá y Antofagasta a Perú, además de la región de Magallanes y parte de Aysén para Argentina. Ecuador y Bolivia tuvieron que pagar económicamente los daños generados al Perú. Finalmente, el presidente peruano, exministro de Defensa, decide concluir el proyecto que inició el anterior jefe supremo. Con esta victoria, Juan Velasco Alvarado, Francisco Bolognesi, Miguel Grau, Andrés Avelino Cáceres y todos los héroes de la guerra podían descansar en paz. La recuperación de estos territorios más la región de Antofagasta, permitió que el Perú pueda crecer y recuperar su economía, pero, tenía que limpiar su imagen además de reconstruir varias regiones del norte y sur, entre las más importantes Piura, Tumbes, Loreto, Amazonas, Tacna, Cusco y Puno, algo que demandaría al Perú muchos años, por lo tanto tuvo que endeudarse y pedir los servicios a empresas extranjeras, además de reconstruir y armar otra vez a su ejército, llegando a endeudarse por más de 200 años a diferentes países. Conclusión final. El Perú mediante la guerra pudo conseguir 3 regiones ricas en recursos minerales, pero el costo de la adquisición de dichos territorios fue grande, tanto económicamente como de vidas humanas. A pesar de la victoria, Perú quedó fuertemente endeudado con varias potencias por la compra de armas, además de que su economía había colapsado debido a la falta de inversionistas extranjeros en temor de las consecuencias de la guerra. Por ellos, el Perú demorará muchos años en recuperarse económicamente, pero, logrando recuperar su dignidad y orgullo patriota, logrando así honrar a todos los héroes peruanos que murieron en defensa de nuestra gloriosa patria. Por último, solo quiero agregar que la guerra nunca será buena opción para el fortalecimiento de una nación. La mejor manera es mediante la educación, el trabajo y las ganas de salir adelante, pero sobre todo siendo una buena persona, un buen hijo, un buen padre o madre, un buen amigo y un buen peruano, ya que ser bueno de forma verdadera es la mejor herencia que podemos dejar al mundo, y más que todo a nuestro país. Quiero agradecerte por haber visto el video. Si te gustó te invito a suscribirte y darte la bienvenida a esta linda comunidad.
de huella militar. Hasta la próxima.